Bienvenidos a un nuevo programa de personajes de la Venezuela virtual. Esta vez estoy con Susana Montesinos, quien se encuentra en Venezuela. ¿Cómo está, Susana? Hola, Jorge González, bien chévere. Acabo de terminar de leer tu libro de Paraderos a Venus. Aquí lo tengo, ¿verdad? Una carátula muy linda, un tema muy particular que nos atañe a todos, como es la integración de razas, de países, de sangre, diría yo, con el tema de las circunstancias cotidianas de tus personajes. Me ha encantado mucho tu novela, es una redacción fácil de leer, y tienes varios personajes y mucha creatividad. Cuéntame cómo se te ocurrió escribir este libro, de cuándo estás tú con la inquietud de escribir, Jorge. Bueno, yo siempre he tenido esta inquietud de escribir. He escrito historias cortas, relativamente cortas, de 50 cuartillas, por ejemplo. Pero esta historia requería una novela, pues, una novela que necesitaba escribir para darle respuesta a algunas vivencias que tuve en la infancia y que, bueno, a lo largo de la vida uno reflexiona de por qué se dan las cosas, trata de darle respuesta o se pregunta uno imaginariamente qué estaban pensando esos padres en aquel momento en que pues se expusieron junto a sus hijos a peligros o vivencias que quizás han podido terminar peor, pues porque pues en la novela se trata de algunos momentos de estrés que vive un grupo familiar común y corriente y, y entonces uno, eso en cierta forma ocurrió en el seno de mi familia y uno dice lo que es la convicción que tienen a veces algunas parejas jóvenes que ven digamos, su obligación como ciudadanos, que ven su responsabilidad para con el país y para con sus proyectos. Y a veces, por simplemente ser ciudadanos, por simplemente ser demócratas, a veces arriesgan también la familia. Y eso tiene uno que darle una explicación, pues, porque al final tienen la razón. O sea, alguien tiene que, muchas personas de los países y de las ciudades y de las comunidades, pues pasan por estos momentos en que la gente tiene que responder de forma, digamos, altruista, sin buscarle digamos, explicaciones. Ellos lo que ven es que tienen esa responsabilidad para con un país, para con una familia, más allá de lo que significa arriesgar la vida, pues. Acerca de la inmigración, porque tiene que ver también con esos movimientos que hace el ser humano en búsqueda de mejores horizontes. Eh, Notamos que tu papá de origen extranjero se casa con una venezolana, y allí pues su descendencia ya viene ese sincretismo cultural que lo que hace es enriquecer. Pero yo quisiera escuchar qué significa para ti esos movimientos humanos que hacen los inmigrantes, cómo ha repercutido en tu vida, en tu historia. Bueno, yo te lo puedo decir en mi caso en particular, uno cuando emigra tienes unas citas ciegas, o sea, tú sabes que tienes que ir a un sitio por alguna razón. En mi caso, la primera vez que emigré, que fue a Alemania en el año 1983, pues yo quería hacer el doctorado. Entonces, esa era la razón que me llevó allí, pero cómo era Alemania, cómo era el alemán, cómo era vivir a 10.000 kilómetros aparte de mi familia. Era posible realmente uno llegar y al nivel de doctorado, porque cuando tú vas a hacer doctorado se supone que tienes que tener un idioma
no para estudiar la carrera, sino se supone que ya tienes el idioma de la carrera. Y como uno va, cuando uno va a un curso de alemán o de inglés, pues te dan es el inglés casi que normal, porque no te van a dar inglés para médicos, para ingenieros, para electrónicos. Una persona normal cuando entra a una carrera empieza con el idioma básico a los 18 años, a los 19 años, y luego 5 años después o 6 años después sale con un idioma técnico que adquirió en el transcurso de muchísimas asignaturas y de mucho sacrificio durante la carrera. Entonces, cuando tú vas a hacer el doctorado en otro idioma, se supone que ese idioma básico de la carrera ya lo tienes en ese otro idioma. Eso es casi que un salto al vacío. Pues no ¿Y lo, ese no. doctorado, de qué se trata ese doctorado? Bueno, yo hice un doctorado también en un área que no había estudiado, que yo había estudiado ingeniería eléctrica en potencia, que es prácticamente trabajar en empresas como Guri, Edelca, líneas de alta tensión, generación con altos voltajes. Y me fui a Alemania y hice un doctorado en electrónica, es decir, donde son microvoltajes, corrientes ínfimas, se trata de circuitos integrados. O sea, tuve que prácticamente ponerme las pilas en electrónica, en diseño de computadores. Hice una arquitectura de computador que era un arreglo celular de computadores, es decir, como una malla de computadores. Y todo eso, bueno, había que aprender el estado de la ciencia, porque tú no vienes cuando vas a hacer un doctorado, tú no vienes a hacer algo básico en electrónica o en arquitectura del computador. Se supone que vas a hacer algo sofisticado para mejorar algún área eh, relacionada con el tema que vas a hacer el doctorado, ¿no? Entonces, bueno, siempre esos son pasos agigantados que uno da en la vida que después dice cómo lo pude hacer. O sea, yo, por ejemplo, aprendí alemán en 4 meses, porque no me Ajá. podía dar el lujo de aprender alemán en un año o en 2 años, porque yo me vine con la intención de hacer el doctorado, no con solamente aprender alemán. Esos son retos que uno se pone así, aprende alemán, muchacho, y aprendes. O sea, Sí, tanque, tanque. Mira, sí. y explícame este mundo del lenguaje. ¿Tú tienes predicción por el español? Sí, bueno, uno indudablemente que tiene el lenguaje más natural, pues el lenguaje en el cual uno diría voy a escribir un poema de amor, o el lenguaje en el que uno escribiría una novela, el lenguaje en el que uno se pararía debajo de un puente y gritaría el estrés y se desahogaría. Ese lenguaje, O en sea, mi caso, es el español. que tu lenguaje raíz es el español y con eso escribes este libro que manejas el lenguaje a perfección, ¿verdad? Y también te das el lujo de introducir eh, personajes que se van entremezclando en, en un sitio específico de Paraderos a Venus, pero ese sitio se extrapola cuando te das cuenta ya que los personajes se mueven a otro sitio y esa historia te sigue. O sea, no se pueden librar del pasado, sino que es una historia que está allí, en esos personajes. Cuéntame cómo se te ocurrió, cuánto tiempo te tardaste, tu disciplina al momento de esa creatividad, ese vuelo creativo con tu pluma, estar en ese proceso creador. Háblanos de ese momento. Bueno, estas ideas, por ejemplo, yo en mi caso, para esta novela, sabía que tenía que explicar el final de la novela. O sea, el final de la novela es por qué asesinaron al vecino del sexto piso. ¿Cuál fue la razón por la cual en unas elecciones presidenciales el único muerto es el vecino del sexto piso? O sea, tú tienes toda tu vida pensando, pero ¿por qué el vecino? ¿Quién era esa persona para que hubiesen francotiradores dispuestos a matarlo y dispuestos a asesinarlo y que lo estuvieran
digamos, tratando de asesinar durante 2 semanas. O sea, ¿qué importancia tenía ese señor en el Mm. contexto, digamos, de Venezuela de esa época? Y entonces, bueno, uno se queda con, tiene que darle respuesta a eso, tienes que empezar a investigar qué pasaba en esos años a nivel venezolano, a nivel de Caracas, a nivel de ese sitio de Caracas, tienes que investigar qué pasaba a nivel mundial. La novela tiene lugar entre 1962 y 1964. Yo nací en 1958, quiere decir que cuando empezó la novela yo tenía 4 años y por supuesto quedé impactado por ser, digamos, una de las personas que estaba cercanas a esta persona en el momento del asesinato, pero tenía 4 años, es decir, que de política sabía muy poco, tenía los ejercicios para votación que se hacían en la casa tipo juego, ¿no? Pero más nada, o sea, una persona de 4 años, también esta novela demuestra como una persona de 4 años también recuerda algunas cosas con detalle, pero por supuesto tú de 4 años no sabes qué es la Guerra Fría, no sabes qué es guerrilla urbana, no sabes qué es, que ni siquiera qué es como, porque la gente trata de matar a otra gente. Eso no tiene Mm. explicación, ¿no? Entonces, bueno, Pero, el comienzo de la novela es tratar de encontrar esa respuesta. ¿Por qué asesinaron al vecino del sexto piso? pero fíjate todas las vivencias que se desarrollan entretejidas, que es la vida de tu familia, que es la vida de todos los vecinos, que es la vida política también, cómo afecta. Y, y bueno, todo ese sitio en donde te ubicabas en ese momento de Paradero a Venus, ¿verdad? Un sitio muy específico en Caracas que se vio afectada por toda una circunstancia que se vivió en ese momento, en esa década de los 60, en donde podemos, cuando estamos leyendo tu libro, yo me veo como identificada en muchas cosas porque son vivencias que son colectivas, son memorias colectivas. Tu vivencia es muy particular tuya, pero las memorias que redactas con tanto detenimiento, que esa importancia del detalle, ese arte cuenta, o sea que tú desde pequeño eres sensible a lo que te rodea cuando te descubres tú como artista, cuando te identificas, cuando sabes que eres un artista. Bueno, tú sabes que una pertenece a esa familia de los 60. O sea, yo soy un baby boomer y las familias de los baby boomers eran estas familias en que todo era posible. O sea, la familia de los 60, tú tenías un padre que sabía reparar el carro si se accidentaba en medio de la autopista y tenías una madre que sabía, pues, por ejemplo, mi madre sabía de cocina, sabía de costura, sabía de retablos, sabía de hacer flores, de arreglos, sabía de muchas cosas y además trabajaba, era una contadora, era una maestra, era una persona activa, es decir, esas personas, esas familias, tú crecías con la imagen de personas que no tenían límite, que podían desde pintar una pared hasta arreglar un mueble. Y luego, entonces en esa casa, en esa familia, pues los niños también podían ayudar. Por ejemplo, recuerdo que cuando hacíamos una torta de esta de pastillaje, te decían, bueno, tú haz un muñequito para ponerle arriba, el otro hace una flor, el otro hace esto. Entonces uno decía, pero dame la pistola para yo hacer la parte de los lados, etcétera. Entonces tú te convertías en el que hacía el pastillaje de un cuarto de la torta. Y así era todo. Pues entonces a la hora de hacer obras de arte, pintar retablos, tú lo hacías como que eso era una cuestión natural. Tú no pensabas que eras artista ni nada de eso. Eso en los años 60 todos éramos artistas. ¿Sí? Pienso que todavía todos somos artistas. Lo que pasa es que la persona en la vida se ha convertido en especialistas,
nos ha convertido en especialistas y nos convertimos hemos dejado los toderos y nos hemos convertido en esas personas que se meten en un embudo y son simplemente economistas, médicos, eh, dentistas, zapateros, pero entonces ya no saben arreglar la lavadora si se le echa a perder, ni siquiera tienen idea de cómo hacer un cuarto más si hace falta. Y eso se ha ido perdiendo, pues se ha convertido Ahora que tú nombras eso y hablas de las especializaciones y el tema de la inmigración, que es como un leitmotiv en todo lo que es tu persona, es el tema, yo creo que más profundiza en esos movimientos de ir y venir, regresar, ir y venir. Y en parte se asemejan como cuando venimos a esta tierra, vamos y venimos cuantas veces sea necesario para aprender. Y bueno, son movimientos que estas personas que sobre todo aquí lo estamos notando, lo estamos observando, que hay personas que se han especializado en determinada profesión y ahorita están pues labrándose la vida haciendo otras cosas, pues que el mismo destino les ha abierto como un abanico de posibilidades y, y se han atrevido a hacerlas. Entonces, esta parte de los movimientos humanos del venezolano expandido por el mundo como un sol, hay gente que lo puede ver con tristeza, otra gente lo puede ver como una bendición, pero en fin, son movimientos que ha caracterizado al humano desde hace mucho tiempo, esos movimientos de inmigración. Háblanos un poco de qué piensas tú de esos movimientos de las personas que tienen o se ven obligadas a buscar un mejor horizonte. Háblanos de tu punto de vista, de tu experiencia con tus entrevistados, que nos puedes aportar algo que sea como una constante en todo este tema de los movimientos humanos. bueno, en la novela tú sabes que Antonio es un emigrante. Los emigrantes, la mayoría de los emigrantes se van para resolver algo, están huyendo por una cuestión política, están huyendo por razones económicas, se enamoraron de alguien, se fueron y se fueron. Entonces, la mayoría de las personas, una vez que están en ese otro ambiente, en esa otra realidad, se sienten responsables de ser exitosos o de, si no lo son, de ocultar el no ser exitoso hasta llegar a ser exitosos, porque es muy difícil tú decir, bueno, sí, me fui, estoy ahora a 10.000 kilómetros de distancia, me fui porque allá no iba a tener una solución económica, entonces tú escribir una carta y decir, mira, aquí tampoco tengo una solución económica, la cosa está terrible. Tú sabes que vas a angustiar a los que dejaste, por lo general, pues tienes amigos, familia, gente que te quiere, que dejaste en el lugar de origen, entonces tú vas a escribir una mentira piadosa, vas a decir, la estoy pasando bien, me gusta mi trabajo, he empezado a hacer algún emprendimiento, cosas de estas. La realidad muchas veces es contrastante con lo que tú escribes, con lo que tú dices. Entonces, a pesar de que se empiece a tener problemas en el otro lado donde tú llegaste, pues tú no vas a tirar la toalla inmediatamente y vas a seguir. Entonces, por lo general, los emigrantes son personas que llegan a sitios y ven más oportunidades de las que las personas que están allí ven. O sea, hay personas que tienen toda su vida en España y nunca se les ocurriría poner un negocio en esa esquina. Entonces llega un venezolano y dice, oye, esa esquina está perfecta para yo poner mi emprendimiento y vender mis pequeños ahí. Y en esa esquina que no funcionaba nada, pues empieza a funcionar esa venta de pequeños y después entonces ese que vende pequeños ahí dice, pero hay otras esquinas y tal, y contratas a esos que estaban ahí toda la vida en España para que lo ayuden a eso. Eso mismo ocurría en la época esta. Antonio se fue muy joven a Venezuela, se fue
no huyendo por cuestiones económicas, sino para evitar de ir a África a luchar en una lucha que era, digamos, infructuosa, porque las colonias portuguesas en esa época tenían que disolverse y ya existía la presión internacional para que Portugal empezase a dejar de los sitios donde estaban las colonias, y habían guerras civiles en esos lugares, habían guerras separatistas en esos lugares. Entonces mandaban a la gente joven como carne de cañón ahí, y muchas veces no regresaban. O vivían cuestiones. Imagínate una persona que vivía en Madeira, que era un sitio idílico frente al mar, la casa de mis abuelos. Tú abrías la ventana y veías el mar y veías los buques pasar, y flores y duraznos y sembradíos y eso, que te manden a Angola, por ejemplo. O sea, con bichos raros, o con calor, con otro tipo de cosas. Entonces, él pues lo que hizo fue irse a otro sitio para evadir ir a ese lugar, porque se sabía que era como 50-50. Entonces, bueno, cuando estás en el otro lugar, tú vas y encuentras, ajá, qué es que se puede hacer aquí era un señor joven, pues trabajó de todo, trabajó desde descargando buques en La Guaira, manejando autobuses, luego puso su primer reparto de las cervezas Heineken. Después hizo un bar, un supermercado, una panadería, un negocio de carretera. Gente que iba y que veía oportunidades donde los demás a lo mejor veían solamente trabajo y fastidio y horas de dedicación, y donde nos veían imposibilidad de jugar dominó los viernes, donde veían imposibilidad de salir a bañarse en la playa el sábado. Pues esta gente decía, pues ahí está, yo le vendo la cerveza en la playa, ahí está, yo le vendo la gasolina para que usted vaya de Barquisimeto para Caracas, ahí está la gasolina. Mi padre y sus hermanos lograron a tener camiones de repartir gasolina desde Menegrande por muchos países, por muchos de los estados andinos, repartir una fábrica de pan, repartir pan en cantidad de vericuetos en los Andes, vender gasolina en el medio de los llanos de Monay, vender comida en el medio de los llanos de Monay, buscar agua donde no había agua, generar electricidad donde no había electricidad. Entonces, tú te pones a ver, esas son oportunidades que estaban ahí para todos, pero este joven con ganas de salir para adelante, no se fue en los años 60 cuando la cosa se puso fea con la guerrilla en Caracas y todas esas cosas. Se quedó allí y puso el pecho y crió a sus 6 hijos al final con éxito, todos universitarios, personas de bien, con familias de bien, y aguantó el chaparrón. Y Qué ahí bueno. murió, y ahí murió. En Venezuela. Sí, murió él hace casi 11 años, y así se construyen los países, así se construyen los países, con gente que adora al país donde está, con gente que ve las oportunidades de progreso, con gente que sabe que tiene que sacrificarse un tiempo para que se logren las cosas. Mira qué interesante lo que me dices, porque esa inmigración que llegó a Venezuela con europeos, bueno, en realidad con todas las razas, porque todas son importantes, todas han aportado, pero esta generación, esta inmigración que venía de Europa, italianos, portugueses, franceses, alemanes, trajeron mucha riqueza en el sentido de riqueza de conocimiento, de hacer, sobre todo, porque aquí vemos que el sastre era italiano, que el carpintero era italiano, que el panadero era portugués. Entonces, son generaciones que de algún modo vinieron a aportar a esta sociedad lo que somos. Somos una sociedad llena
de sangre de todas partes del mundo. Es decir, hay un sincretismo nato en cada uno de nosotros. Hablando de tu historia, en este mezcla de sangre y de cuentos, también refleja, por ejemplo, el enamoramiento de Enzo Con con una Chelita. persona, con una persona ligada a la familia central, porque esto tiene una familia, el tema central de la familia que se desarrolla, claro, después vienen todos los personajes ligados, entretejidos con detalles, con una descripción, yo diría que bastante minuciosa, propio de un artista observador que puede darse cuenta de esos pequeños detalles, pero esos detalles van armando toda una realidad. Entonces, bueno, también vemos aquí en tu obra cómo se van mezclando todos los personajes alrededor de la vida, de la cotidianidad de una familia y cómo puede la información del mundo entero, porque aquí también haces referencia al tema de Kennedy, cuando sucedió lo de Kennedy, ¿verdad? Y hablas de su esposa, Jacqueline, de una forma con descripciones y todo lo vas como armando, que solamente una novela de ese género te permite. También esas cartas de familia y todo lo que vas armando, todo lo que vas ligando en torno a la vida de una familia llena de significado porque viene de una sangre extranjera con una sangre criollita, porque bueno, no sé si tu mamá es tan venezolana como, como todos nosotros los venezolanos que tenemos mezcla. Todos tenemos algo de un español, Sí. de un italiano, te escuché en algún momento decir que las personas venezolanas somos como cuatro por cuatro, porque también la influencia latinoamericana ha aportado sus maravillas, vamos a verlo así. Y, y bueno, hemos conformado lo que es la sociedad venezolana. Bueno, ¿Cómo ves tú? los personajes en la novela Carlota, por ejemplo, es inspirado, por supuesto, en mi madre y eso. Entonces, pero claro, hay muchas mujeres. Mi madre era una mujer de estas andinas, cuya familia pues había llegado en el 1600 a Venezuela, es decir, que ya tenía unas 8 generaciones en el país y montaba a caballo a pelo, una mujer de estas que estudió en el inglés en el instituto americano, en el CBA en Caracas, en esa En las época. Mercedes, Estaba, no sé, en esa época me imagino que estaría en las Mercedes. Y claro, cuando Kennedy visita a Venezuela, que él visitó con Jackie Kennedy, pues ella se interesaba la familia. En mi casa habían revistas donde salía Jackie Kennedy vestida con sus ropas, era uno de los íconos de la moda en esa época ya. Y, y era parte de las cosas que uno veía de niño en el estar de la casa, que a mí me encantaba. Había una revista Life que me encantaba a mí hojear, por ejemplo, había un diccionario Larousse que me encantaba hojear, que tenía páginas con los atuendos que usaban las distintas armadas del mundo, los soldados de distintos países, de distintas épocas, me gustaba ver los uniformes. Había un libro de cocina que tenía descripciones de cómo hacer pescado, por ejemplo, me encantaba ver cómo se hacía el pescado, todas esas cosas. Y bueno, estaba muy presente esto de Kennedy, era un sitio como un palomar en Caracas en el cual se escuchó las campanadas cuando murió el Papa Juan XXIII, por ejemplo, que era de no acabar, empezó a tan por horas y era que se había muerto el Papa. Entonces, bueno, en la familia era un tema también todo el tema este de la religión. Teníamos al frente
la iglesia de los salesianos, estaba convirtiéndose en las misas del latín al español. Era el tema este de que se voltearon los altares, entonces todo eso se escuchaba en la casa. Mira cómo voltearon el altar, ahora vamos a cantar. Mi madre era una mujer que había sido criada en un colegio de monjas internada, pasó mucha de su vida interna y entonces cantaba tipo lírico y entonces por supuesto era de las primeras que salía a cantar y uno no sabía que eso era, era porque a mí me parecía muy cómico que ella cantase distinto a las demás mujeres porque cantaba con una voz, se atrevía a cantar más alto y a uno le daba pena que su madre cantara a voz a gañote, pues. Y Jorge, no me has respondido cuándo te descubres artista, cuándo tienes el coraje de mostrarte. bueno, yo he sido, digamos, artista en progreso, digámoslo así, ¿no? O sea, yo he sido una persona que me ha gustado muchísimas cosas siempre. O sea, yo de joven, cuando empecé a pintar, también estaba metido en un grupo de bomberos voluntarios, que era el grupo de rescate Guaycaipuro, y entonces ocurrió el terremoto de Guatemala y escogimos... recogimos muchísimas cosas para enviar a Guatemala y no había dinero para enviarlas. Entonces se hizo una exposición, yo participé con mis cuadros en esa exposición para recoger fondos para, para mandar esto a Guatemala, pues para ¿Y qué contribuir en, pintabas? ¿Qué bueno, pintabas? pintaba paisajismo en esa época, era costumbrista, paisajista, este tipo de cosas, ¿no? De autodidacta en ese momento. Bueno, porque en la casa mi hermano mayor él era un tipo bastante, digamos, que le encantaba experimentar cosas, ya habían materiales para pintar y él era de las personas que decía que uno tenía que pasar por lo que pasó, por ejemplo, Da Vinci o las personas del medioevo que tenían que hacer sus propias pinturas, uno tenía que investigar cómo funcionaban digamos, los aceites con cómo darle, digamos, el color al aceite para que volviese óleo, o el óleo. Y Y entonces, lo aprendiste con él, con tu hermano mayor. bueno, cuando tenía el chance, pues yo también pintaba. Entonces, llegó un momento en que sí tomé clases, ya tenía yo como 23 años, para pintar con espátula. Porque Eh, dijiste, esto es lo que me gusta, ¿qué pensaste No, tú? ¿Qué te llevó a eso? a mí siempre me gustó muchísimas cosas, o sea, yo soy una persona que todavía me gustan muchísimas cosas, entonces pintar es parte de las actividades, o sea, hay cuestiones que tú puedes decir en palabras y hay cuestiones que tú solamente puedes pintar, y eso es lo que me ha pasado a mí, o sea, yo he tenido he sido realmente una persona afortunada que he logrado realizarme en muchos aspectos de la vida, pero he tenido también la posibilidad de llegar al límite de la voz, al límite de la escritura, al límite de la palabra y he cruzado ese puente hacia la parte, digamos, del expresionismo pictórico. El, cuando no he encontrado soluciones de este lado. Entonces uno logra quizás conectarse más con la parte del subconsciente y no le tiene que estar dando tantas explicaciones a lo que está viendo, a lo que está haciendo, porque sabe que le está haciendo bien a su cuerpo, a su mente, pero sabe que eso viene de adentro, que eso te está saliendo, que estás simplemente relajando tu espíritu al expresarlo. Y eso me Es ha como pasado una a mí. conexión, es Sí, una conexión. es dejarlos salir, o sea, sin filtro. Y si tú lo Ahora, haces, ese momento en que tú cruzas esa frontera y experimentas en la escritura, por ejemplo, ¿cuándo fue y cómo te decidiste a hacerlo? bueno, tú sabes que, como te dije, siempre ha habido el matiz. Por ejemplo, una de las historias que yo escribí que la titulé La Pequeña Venecia fue basada en el Caracazo. O sea, el Caracazo me impresionó tanto a mí que yo tuve que escribir La Pequeña Venecia.
porque tenía que explicar cómo llegamos al momento del Caracazo. Entonces tuve que sentarme a meditar cómo llegamos a este momento en que tenemos una ciudad urbana rodeada por cantidades abismales de personas viviendo en ranchos y con pocas facilidades, cómo logramos a tener estas diferencias de, de modus vivendi, de entradas económicas, cómo logramos nosotros que tú llegases a que te salga el animal salvaje para obtener comida, para obtener objetos. ¿Cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a una sociedad que nunca duerme, que tiene negocios abiertos en la noche cuando hay que dormir? ¿Cómo llegamos a personas que ven televisión toda la noche? ¿Cómo llegamos a que tú las autopistas ves carros todo el tiempo pasando y no importa la hora que sea? ¿Cómo llegamos a que el AMPA no duerme? ¿Cómo llegamos a que los financistas no duermen? Tú tienes que plantearte eso para poder resolver y escribir La Pequeña Venecia. Luego entonces, esta novela es basada en por qué murió el vecino del sexto piso. Esta, vamos a volver de paraderos Claro, a ver. de Paradero a Venus es la respuesta por qué murió una persona, por qué tú tienes que tener, saliendo de una dictadura, por qué tú tienes que continuar con una lucha armada. En algún momento me invitaron hace muchísimos años a participar en un foro de cómo fue la lucha armada en Venezuela. Entonces, me enfrenté a ese tema, dije, pero esto es una cuestión ilógica. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos tenido tantos sacrificios para salir de una dictadura? Y entonces tú sales y en la época de esta de transición de dictadura a vida normal, a vida ciudadana, todavía tienes atentados, robos de bancos, explosiones en puentes, que te queman las casas de los personeros del gobierno, que tienes intromisión de gobiernos extranjeros, que te secuestran aviones, etcétera, etcétera. Entonces te tienes que preguntar, ¿por qué sucede esto? Bueno, en esta novela encontré algunas respuestas. Una de las respuestas es que lamentablemente Venezuela está ubicada en un sitio en el cual se siente muy claro el impacto de la Guerra Fría. En esa época existía la Guerra Fría, ya tenía un tiempo eh, funcionando la Guerra Fría. Entonces estábamos ahí como en el queso del sándwich, pues estábamos recibiendo las tensiones del lado soviético y del lado americano, y realmente no nos necesitábamos porque Venezuela es un sitio idílico en que tú puedes vivir sin Guerra Fría toda tu vida, te puedes sentar en la playa con tus flip-flops. Yo he pescado, y tú lo sabes, tú lo debes saber también, yo he pescado en Morrocoy con una toalla, ni siquiera necesitas un anzuelo. Yo con otra persona, ajá, agarra por allá, cada quien agarra una esquina del paño, hacemos así, sale el Sí. pescado y después lo fríes y listo. ¿Qué más quieres? Estamos como el cuento ese del señor que ve a un pescador y le dice, mire, usted debería hacer esto para que haga esto y para que y después mete al cabo de tanto tiempo, mete esa compañía de pescar en la bolsa y después entonces usted va y se guinda en un chinchorro aquí y le dice el señor, pero si ya yo estoy prácticamente guindado en el chinchorro. Ese es Venezuela. Entonces, estamos metidos en medio de tensiones externas que son ajenas a nuestras Mm. necesidades. Ningún venezolano necesita nunca en su vida ir a Moscú ni ir a Washington. Tú puedes pasar toda tu vida viendo para San Felipe, tomándote tu caipiriña y escuchando reggaetón, lo que tú quieras hacer. No tienes necesidad ni siquiera de enterarte qué idioma se habla en otros sitios. ¿Por qué? Porque estás en un sitio que tiene agua, que tiene energía eólica, que tiene que los frutos del mar le llegan porque estás al frente del Caribe, con toda la presión del Atlántico que te lleva a eso. Te llega los vientos alisios y te traen humedad y te la ponen en las montañas del macizo central. Tienes cantidad de cosas. Tú
esos son necesidades creadas. Si nosotros Ahora, fíjate, la dijéramos, visión, ¿dónde, ajá, dónde crear un país autosostenible? El lugar ideal es Venezuela. total. I love Venezuela, muchísimo. Aquí en esta tierra guapeando. Y los venezolanos que están en cualquier parte del mundo también andan guapeando, que somos guapos. Mira, la visión artística, la visión de un artista integral, sensible, que, que observa lo que está sucediendo a su alrededor, lo escribe detalladamente, además de una forma tan creativa, Jorge. Sabes que admiro tu creatividad, porque sabes que la persona creativa es como estar 5 minutos antes o un tiempo antes, está como con las antenas parabólicas así puestas en todo lo que sucede y así hemos podido observar contigo cuando en estos relatos de esta novela no solamente logras ensamblar recuerdos familiares, sino de la cotidianidad con los vecinos, con lo que está sucediendo alrededor, con la parte política que en cierta forma viene a reflejar algo como nosotros mismos, lo que no aprendimos se nos vuelve a presentar y volvemos a aprender y volvemos a darle. Entonces, es ese ser con el radar puesto en todo lo que está sucediendo y sobre todo con una disciplina que es importante tener la disciplina para tú dedicarte a escribir lo que estás pensando, que no es sencillo. O sea, la gente dice, ah, bueno, no, eso se necesita una disciplina y una vocación de querer comunicar, porque todos somos comunicadores. Yo estudié comunicación social 5 años en la Universidad Católica Andrés Bello, me gradué en el año 1985, tengo excelentes colegas, demasiado buenos, yo diría, conozco mucho lo que es el periodismo, sobre todo el periodismo cultural en donde he elaborado muchísimo y me encanta conocer a los artistas porque los admiro profundamente. Admiro ese coraje que tienen de mostrarse, ese coraje que tienen de identificarse como artistas, porque tú lo dijiste al principio, todos podemos ser artistas, ciertamente, pero hay otros que los desarrollan, que se dan cuenta y que sienten una vocación especial o sienten una conexión llena de éxtasis y placer cuando tú estás en una conexión con la creación, porque eres uno con la creación. Ahí es cuando tú dices, ahora, aquí la motivación está, la inspiración está dada, porque ¿qué necesitas tú para hacer una obra? No solamente la voluntad y la disciplina, sino también la inspiración. Entonces, cuando se conjuga todo, así como algo como se conjugó esta posibilidad de hacer este libro, y no me has contado cómo fue el tiempo que redactaste este libro, cómo fue tu disciplina, cómo ibas tú integrando personajes en el momento de estar redactando y el tiempo que te llevó a hacer esto, cómo fue tu disciplina para lograr este objetivo. Bueno, tú tienes que empezar a escribir y dejarte llevar. Y cuando entras en lo que llaman en inglés el flow, cuando entras en esa, digamos, momento en que estás ya totalmente extasiado en lo que estás escribiendo, tienes que dejar que suceda. Tú no tienes que poner límites de esta hora es para comer, esta hora es para ir para tal lado, sino tú tienes que saber reconocer esos momentos en que todo está aceitado y que las cosas fluyen y esos momentos son preciosos. Y luego, bueno, hay que releer mucho. Uno tiene que ver si todo tiene lógica, si hay unos hechos que concatenan bien o no, o si son digamos, superfluo, porque a veces también se te puede ir la mano en alguna cosa que tú dices, al final lo que estás es confundiendo un poco más la historia. Tú sabes lo que quieres contar. Yo, por ejemplo, en esta novela quería contar
que en Venezuela pues ocurrió un fenómeno que fue que las personas empezaron a vivir, empezaron a utilizar, digamos, la democracia para desarrollarse, pero paralelamente habían fuentes externas que le ponían trabas y trabas. Entonces, cuando tú ves eso desde el punto de vista holístico, te das cuenta que las trabas están en todo, en todos los ambientes. Están en la Navidad, están en la forma como tú compras tu casa, está en la forma como tú crías tus hijos, está en la forma como vas a un hospital. O sea, tú no puedes decir lo que está ocurriendo solamente afecta un sector de mi vida, te afecta en forma holística toda tu vida y la puede afectar por años e incluso la puede afectar en la descendencia tuya. Entonces, lo que está ocurriendo no es algo que es así trivial, es algo que está impregnando, está escribiendo en tu piel, está escribiendo en tu ser, está escribiendo en tu corazón historia, está escribiendo vivencias. Y eso es lo que hace un escritor cuando se pone a quitar un poco la cascarita de las cosas, se encuentra que, claro, esto ocurrió en el momento en que estaba sucediendo este parto, esto ocurrió en el momento en que estábamos presenciando la compra de un apartamento, esto ocurrió en el momento en que teníamos que viajar de Caracas hacia el centro. ¿Qué tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene que eso esté ocurriendo y en la vida del ser común de una familia como la tuya o como cualquier otra, como la de la esquina? Que te agarra como te agarre, puede agarrar en pañales, te puede agarrar comiendo y entonces tú tienes que decir, ah, si esto ocurre cuando estamos comiendo, ¿qué pasa? ¿Cómo es esa Navidad? ¿Tienen esas personas pensamientos con respecto al futuro a qué conclusión pueden llegar si les toca en una Navidad enfrentar un problema político, un problema social, un problema económico? ¿Qué está ocurriendo en ¿Cómo se esas come vidas? eso? ¿Cómo se come eso? ¿Y qué está pasando alrededor del mundo en otros Y, y- momentos? y tú sabes lo más importante que yo me he dado cuenta que en la unión está la fuerza. Mientras más unidos a nivel familiar nosotros estemos, más fuertes seremos, más fuertes estamos. Mira, tú me estás hablando de todo eso y yo lo que pienso es un niño sensible en esa época que estaba como absorbiendo todo eso que le estaba ocurriendo. Y te quería preguntar, ¿cuál de tus sentidos crees que lo tienes más desarrollado? Bueno, la verdad es que yo diría que yo soy una persona visual. Sin embargo, bueno, hace muchísimos años, como todas personas que nos sentíamos desorientados, fui a que me ayudaran tú sabes, unos psicólogos a encontrar cuáles eran las actitudes y todas estas cosas. Entonces, al final de como 6 meses de conversaciones con distintos especialistas y me ponían películas de profesiones y etcétera, etcétera, bueno, sacamos la conclusión me dijeron que yo podía ser relativamente exitoso en cualquier actividad que hiciera en mi vida. En lo que te propusiera y cómo Y seleccionaste entonces que, me dijeron, usted lo que realmente tiene sobresaliente, así que uno podría decir que si hay algo sobresaliente es que usted tiene una capacidad de abstracción muy alta. Entonces, con esa capacidad de abstracción, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Puedo estudiar, por ejemplo, en ese momento dije, voy a estudiar algo que hubiera, por ejemplo, en la Simón Bolívar, porque eso era una de las cosas que ya tenía en la mano. Había salido en la Simón Bolívar y no sabía que iba a estudiar en la Simón Bolívar. O sea, tenía que decidirme, o sea, quedarme. que tu promedio de notas era excelente. Sí, y entonces me dijeron, bueno, dije yo, bueno, voy a estudiar, por ejemplo, algo que tenga que ver con física, pero que uno gane dinero. Entonces, física aplicada es electricidad, electricidad uno puede trabajar como ingeniero, en teoría uno gana dinero. Yo tenía bien claro que tenía que conseguir algo que me ayudara en la vida para ganar dinero, o sea, estudiar
por estudiar tampoco era lo que me parecía correcto en ese momento. Entonces, bueno, me fui por una cuestión que utilizase la capacidad de abstracción. Eso me ha servido toda la vida, la capacidad de abstracción, lectura rápida. Cuando otros van, yo, cuando yo voy, cuando otros van, yo estoy regresando, etcétera, etcétera. O sea, Además que yo, eres ariano, esa es eh, una mente hábil, o y sea, una mente bueno, muy rápida. me lo he disfrutado, digámoslo así. Por ejemplo, en Alemania, después de, tuve que hacer porque tú llegas y te tienen que rivalidar en cierta forma. Fui el primer extranjero que hizo doctorado en esa universidad, en la Universidad de Paderborn, en electrónica. Entonces no había ninguna regla que dijera qué hacer. Entonces dijeron, bueno, tiene que hacer las dos tesis que se hacen aquí, las tiene que presentar. Había que hacer una tesina y la tesis de grado. Allá se estudia a nivel de maestría ya. Entonces tenías que tener dos tesis y tiene que hacer tres exámenes en materias distintas a las que él quiere usar para disertar. Entonces, bueno, hice dos tesis en cuestiones que tuve que aprender ahí en alemán y todas esas cosas. No existía Google, no existía nada de eso y hice mis exámenes. Y ya cuando salí de eso dije, bueno, ahora sí tengo que, y bueno, me aceptaron como para que trabajara como investigador ahí. Entonces dije, bueno, me voy a encerrar 2 semanas para plantearme qué es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Y entonces en esas 2 semanas me enfrenté a los algoritmos del diseño de electrónica, pues el Newton-Raphson. Y entonces logré soñar, visualizar el movimiento de cómo se resuelve las ecuaciones lineares que tú tratas de resolver para resolver el Newton-Raphson. Eso lo vi yo moverse en el espacio y dije, pero estas ecuaciones uno las puede doblar y usar menos computación, menos potencia de computadores para hacer el cálculo porque tú lo vas doblando, o sea, en lugar de tener unas matrices como una sábana, las doblas como un triángulo. Y entonces inventé un método que se llamaba multifolding, el multidoblado. Y claro, yo no era matemático, me tuve que sentar con a ver cómo se expresaba eso que yo veía visualmente en forma matemática y decir, bueno, esto realmente tiene lógica y proponérselo a gente para que financiaran eso. Entonces, bueno, logré que financiara el gobierno alemán. En esa época uno tenía que presentar un proyecto que lo aprobaban en forma central y entonces financiaron eso y se logró hacer ese computador de celular que, que se hizo para poder resolver el algoritmo que yo había creado, que era el algoritmo este del multifolding y me di ese gusto, pues, de usar mi capacidad de abstracción para ver las matemáticas sin saber matemáticas, solamente de pensar cómo se calculaban los sistemas estos de ecuaciones lineares, ¿no? Qué interesante lo que hablas, porque desde allí ya empieza tu proceso creador. Bueno, Sí, desde hace mucho tiempo, desde que uno nace, pues ya está aquí inventando cosas. Pero ahí, cuando tú logras, claro, el ingeniero tiene como una proyección, el ingeniero proyecta, y ese conocimiento de estudiar la ingeniería electrónica, fíjate qué interesante, siendo artista, porque naciste artista y te has desarrollado como artista. Entonces tú trabajabas la ingeniería, has podido patentar ese invento, no sé si lo patentaste. tengo dos patentes que hice cuando trabajé para un centro científico de IBM con otra persona. Hicimos dos patentes y son algoritmos, o sea, también en matemáticas, pues no, gracias a que la otra persona también era un poquito más experto que yo en las matemáticas, yo le logré, yo tenía la necesidad de encontrar un método para el cálculo de la raíz cuadrada que fuera hecho con el tacto del reloj. O sea, que no fuera, que no dependiese del tamaño del número
cuánto tú durabas calculando la raíz cuadrada, sino que fuera como una máquina que dijera raíz cuadrada, raíz cuadrada, raíz cuadrada. Y entonces, bueno, nos planteamos como ese reto, yo sabía que se podía hacer y logramos hacer un método que calcula la raíz cuadrada en forma vectorizada, es decir, que tú tienes como una banda de producción, como una fábrica de raíces cuadradas en que vas produciendo raíz cuadrada y sale el producto, raíz cuadrada y sale el producto, raíz cuadrada, o sea, no te demoras nada distinto independiente de que el número sea grandote, pequeño y tal. Entonces eso fue una de las patentes. Y la otra patente fue usando un poco la idea esta del multifolding, pero viendo el espacio, dividí el espacio en cubos. Y entonces, si tú ves el espacio dividido en cubos, lo que pasa en un cubo, si ese cubo es lo suficiente pequeño, influye a los cubos que están en la vecindad. Entonces tienes como un movimiento de propagación que pasa de este cubo a los cubos vecinos, de los cubos vecinos a los cubos vecinos, o sea, hay como una onda, pues. Entonces eso ya yo lo había visto en el espacio, las ecuaciones estas que producen un frente de onda como en el mar que se va propagando así. Bueno, lo veía yo en los números y lo veía en este espacio. Y ese tipo de algoritmo que logramos patentar, multisecting se llama, eso se puede usar, por ejemplo, para explicar cómo se propaga el gas en un espacio que sirve para, por ejemplo, empujar el petróleo para que salga por otro lado, pues. O sea, cómo se va dispersando la presión de ese gas que tú metes en un sitio para empujar el petróleo para que salga por un hueco que está en la otra esquina o Ujú. cosas por el estilo, ¿no? O sea, también tiene que ver algo así como la vibración. ¿Has estudiado lo que es geometría sagrada, Fibonacci, la frecuencia Fibonacci? Sí, sí, de Y, Fibonacci, sí. ajá, y todo como la geometría sagrada, la Vesica Piscis, el tubo torus, y todo eso lo has estudiado también, cómo lo Bueno, aplicas en tu... yo he estudiado cuestiones que me hacen falta para lo que estoy haciendo. Pues yo, por supuesto, Y, de y, y, matemática he estudiado lo que hace falta yo soy una persona que, digamos que voy al grano, o sea, necesito esto, ¿qué necesito para esto? ¿Qué tengo que aprender para esto? Entonces ahí me instruyo y soluciono. Y eso me ha servido mucho en la vida porque entonces he tenido, lo que sí tengo yo es la intuición para entender hacia dónde va la cosa. Entonces, bueno, por ejemplo, he trabajado como estadístico. Por ejemplo, hoy estaba botando tarjetas de esas que uno guarda Ujú. que tiene de toda la vida. Entonces, bueno, tenían tarjetas como científico, tarjetas como ingeniero computista, tarjetas como estadístico, petrolero, tarjetas como jefe de computación de un banco, tarjetas. Se ha hecho muchísimos roles en la vida y los he hecho con personas que han estudiado eso. Pues yo nunca estudié computación, pero fui jefe de computación de un banco, por ejemplo. Entonces, donde hay gente que estudió eso y tú tienes que entender lo que ellos están hablando contigo y encima de dar ideas quizás un poquito mejor que las que ellos tienen para que te respeten, para poder certificarte que eres su jefe, pues. Entonces, bueno, me ha tocado leer rápido y entender rápido, pues. Qué interesante, muy interesante porque como ahorita en la vida actual, en tu tiempo actual, eh, tú le dedicas parte a la ingeniería, al arte, a la escritura. ¿Cómo haces tú para balancear tus motivaciones en el día a día? Porque me Bueno, imagino que también sigues como ingeniero, porque es algo que ya lo eres, ya en esta vida lo eres. bueno, o sea, me interesa la parte técnica en general, pues todo eso no me lo voy a quitar. Ahorita, por ejemplo, estoy leyendo libros sobre inteligencia artificial porque es un tema que me fascina. Pero yo trabajo mucho con el to-do list, con la lista de las cosas por hacer. O sea, mi lista de las cosas por hacer es infinita, pero yo quiero hacer de mi lista
de las cosas por hacer. Quiero eliminar siempre algunos ítems cada semana. O sea, yo no quiero vivir con una cosa que está siempre ahí para ser guardada y para estorbarte en tu vida. Yo quiero que eso sea algo que yo digo estoy progresando. Entonces yo en los años digo, este año es el año de la novela, este año es el año de tales exposiciones, este año voy a aprender esto, este año voy a hacer, o sea, uno tiene que tener cierta coordinación. En muchos casos no se puede porque la vida te lleva por otros caminos o tú te distraes, pero uno tiene que tener esa conciencia de que las cosas hay que priorizarlas y tienes, o las tienes en esa lista o las sacas de esa lista, pero lo que está en esa lista se hace. Entonces, bueno, así es más o menos como funciono yo. Tú me ves a mí en un fin de semana, entonces me dicen, ¿quieres ir a una parrilla? Y yo digo, pero tengo esta to-do list aquí, esta lista de cosas por hacer. ¿Me merezco ir a esa parrilla o sigo haciendo las cosas que tengo por hacer? Entonces, en algunos casos voy a la parrilla porque yo soy una persona social también pero en otros casos digo, no, tú tienes que hacer esto, no te van a pagar por eso, no es nadie que te está obligando, eres tú mismo que lo necesitas, que tienes esto y te comprometiste a hacer esto y lo haces. Entonces, eso, Se necesita tener un alto grado de conexión para poder tener realizaciones palpables, materializadas. ¿Ves? Que tú puedas decir, bueno, voy a agarrar, hoy voy a pintar. No sabes qué vas a pintar, pero agarraste la inspiración y la expresaste. Y ya sabes que la conexión está allí porque ya la has probado, ya eres uno con el creador. Igual sucede con poder realizar un libro. Yo te admiro, yo estoy tratando de escribir un libro, lo empiezo y bueno, y lo dejo, lo vuelvo a empezar. O sea, es como trazarse como con disciplina y admiro a la persona que logra hacerlo, porque no todo el mundo puede hacerlo y hacerlo de esta forma tan sensible. Aquí acabo de abrir una página y dice, gracias, mi amor, me voy a poner cómoda. Y bueno, tener ese mundo como ventanitas, porque ¿qué pasa? Que el mundo abstracto tiene muchas ventanas y como nosotros somos como una CPU, como una computadora y tenemos varias ventanitas así, cha. Y el que tú tengas la posibilidad de empezar, andar, cambiar y terminar, eso es realmente fascinante. Además que la historia es fascinante. El que la lea va a disfrutar, mira, porque la lectura enriquece al espíritu. Por ejemplo, cultura, que te comentaba, viene del latín cultus, que anteriormente era un término exclusivamente para la agricultura, pero lo ampliaron al término de la cultura, porque la cultura es cultivar el espíritu. Entonces, bueno, el tema del cultivar el intelecto, porque la cultura tiene que ver, el acto creativo tiene que ver con la espiritualidad, están íntimamente ligadas, porque sin la inspiración, que es una chispa divina, que es una creación, tú no puedes lograr realizar algo. Y qué bello conseguirse una persona que lo tenga y que lo tenga y que se automotive, que no tenga que ser algo así. o sea, yo lo veo también desde el punto de vista de que, o sea, nosotros somos personas que tenemos que seguir avanzando, aprendiendo en la vida. O sea, no nos consideremos que estamos listos nunca. Tenemos que tener siempre cuestiones por hacer, tenemos que tener ese deseo de disfrutar cuestiones. Entonces, cuando tú empiezas a escribir un libro, te das cuenta que el lenguaje tiene vida, vuelve a adquirir vida. O sea, tú eres un usuario del lenguaje que simplemente pues hablas porque necesitas decir ideas y todo eso, pero no estás pendiente de la belleza del lenguaje, de la tesitura del lenguaje, del cómo poner las cosas en distintos tonos para que signifique algo más o algo menos.
Entonces empiezas a una cuestión tan cotidiana como son las palabras, empiezan a tener otro significado para ti, los ves de otra forma, ves la importancia de una coma, un punto y coma, ves cómo es una conversación, cómo es alguien que quiere expresar amor, cómo es alguien que está preocupado, cómo sucede el pensamiento cuando tú que estás siendo el que está como narrando la situación, pero desde el punto de vista del que la está viendo. Esas son cuestiones que la vida te da la oportunidad de pararte y ver el detalle de lo cotidiano que está ahí, que lo tienes al frente de tus narices, que tienes los libros al frente tuyo, que tienes las notas que te hizo alguna vez algún amigo o alguna amiga en una tarjeta de cumpleaños y las vuelves a ver y dices, pero qué poeta esta persona, qué belleza, o sea, vuelves a recibir los mieles del lenguaje. Y entonces eso no te lo quita nadie, eso son bellezas que te da el universo, que las tienes ahí para disfrutarlas y para Así es, así es. y Y me ver encanta que que sea el español. Me encanta que sea el español el que te deje fluir toda esa conexión y esa posibilidad. Lo que habla es hermoso. Qué bueno que lo estamos comunicando así. Y quiero, sí, hablar de la portada de este libro porque me encantó, ¿sabes? Aquí atrás se ve el Ávila y aquí este eres tú. sí, Aquí los ese soy yo, el del overall, sí. Así éramos la familia en esa época, éramos cuatro niños. Realmente imagínate esa vista que tenían muchos sitios en Caracas y Paradero Venus tenía una vista muy privilegiada porque veías el centro de Caracas y veías San Bernardino, veías la avenida Volmer, la avenida Folmer, ¿no? Ajá. Que es una belleza, veías mucho verde y veías también hacia el este y en ese apartamento tenías vista 360, es decir, que veías el Parque de los Caobos, veías el Centro Simón Bolívar, veías cantidad de cosas. Entonces, eh, el uno haber vivido eso, el haber tenido digamos, esa foto de finisaje para tu desayuno, para tu cena, o sea, eso es un privilegio realmente. Y entonces, pues uno lo tiene también impregnado. Esos son partes de mi vivencia. O sea, yo he sido un individuo afortunado realmente de haber podido ver esa Caracas, de haber podido ver ese policía con gorro dirigiendo el tráfico con un guante blanco ahí en la avenida Andrés Bello, de haber visto carrozas fúnebres con vidrios tiradas a caballo, de haber estado cerca del paradero de los tranvías que luego desaparecieron. Es decir, somos parte de esa memoria, vestigios de algo que se fue y de la nostalgia de lo que no está, pero también sabemos que eso está ahí latente, que es posible que se vuelva a repetir, que es una ciudad que ofrece muchas cosas que simplemente como esto de escribir, hay que sentarse alguna vez otra vez en un balcón y observar otra vez hacia dónde vuelan las palomas, hacia dónde van las guacamayas, de qué vecino a qué vecino van y entonces dices, ¿qué estará haciendo ese vecino? ¿Quién será ese vecino? Es cuestión de de dejarse llevar por la imaginación. Todo eso Total, está al total. servicio de todo el mundo a cada hora, a cada instante. Total, así los vecinos de Paraderos Aveno pues hacen un desenlace que luego dejan a de Paraderos Avenos, se embarcan en todo el sentido de la palabra y resulta que se vuelven a encontrar, como si todo estuviera relacionado. Y bueno, decirte que yo también me siento muy afortunada, Jorge, de estar conversando contigo y aprender tanto. Este libro también fue un reto para mí el reencontrarme con el hábito de la lectura que es tan importante porque es tan necesario leer, es tan necesario cultivarse
para lograr pues ese crecimiento. Y este libro de Paraderos a Venus de verdad me encantó. Podemos hablar de una visión de un artista sensible que integró sus dones de la década de los 60, donde se desarrolla toda esta trama. Es como una memoria que quedó grabada, en donde también había de todo, pues no solamente había el hogar, el calor del hogar y las clases y los niños, sino también que habían vecinos sospechosos, habían conspiraciones y había como un movimiento y todo se desarrolla pues con vidas paralelas porque eh, vivimos un paralelismo, cada quien va desarrollando su vida y vemos que hay una gran riqueza en todo lo que nos aportas eh, por ese cultivo, justamente lo que hablábamos del cultus, de que es cultivarse, que es tener ese input, ¿verdad? El input, lo que nosotros metemos en nuestro cerebro, en nuestra vida. Importante también hacer como una selección e ir, tener discernimiento en relación a lo que quieres o no quieres y así, bueno, ir armando tu propia historia. Es una historia en donde se ven muchos personajes, se ven muchas historias, pero con un eje central. Eh, de verdad, en gratitud, Jorge, porque esto significa bastante. Mira, ¿sabes? Otro detalle que lo tengo anotado aquí, que es la radio. La radio como el medio de comunicación. Fíjate que tú aquí en tu obra hablas de la radio que la utilizaban para estar enterados. Y las ondas hertzianas en la radio es sumamente importante para eso, estar conectado. Y habla también de la época, porque en este momento había una radio en toda la casa. Ahorita quizás hay muchas radios, quizás el teléfono tiene radio, la computadora tiene radio. Y bueno, yo estoy pensando en un radio que tenía que no lo veo. Estoy pensando en los radios. Y ves cómo los medios de comunicación también han ido evolucionando. Y ahorita tú estás estudiando inteligencia artificial, imagínate lo que significa eso, todavía no lo sabemos. Todavía Sí. no hemos caído en la dimensión de todo lo que se puede hacer y toda esa cantidad de creatividad que tú puedes desarrollar en todos los aspectos de tu vida. En realidad te admiro, Jorge, eres un personaje de la Venezuela virtual y me encanta que me hayas escogido a mí para que tú seas el centro de tu propio programa. Gracias, Gracias. gracias. Mira, bueno, antes de despedirnos, dime si eres feliz y qué es la felicidad. La felicidad. Oh, 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 oh. Para mí la felicidad es una decisión de querer estar bien, de querer ver lo bonito, de querer estar bien, porque tiene que ver también con el equilibrio entre todos tus sistemas, el sistema nervioso, el endocrino, entre el simpático y parasimpático, en hacer cosas que te gusten y sobre todo lo más importante, el estar feliz es como estar en estado de gracia. La gratitud es sumamente importante para estar feliz. Agradecer todo. Ah, gracias, gracias. Mira esto, gracias, 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 hasta convertirte en estado de gracia. Qué bonita la definición. Bueno, indudablemente que eres una mujer feliz, se nota en la forma como te presentas. Lo importante también es cuando uno sabe que ha sido feliz, reconocerlo. O sea, la felicidad no es continua y a veces pedimos mucho de esto, de que sea todos los días, pero digamos que lo que nos hace feliz es el contraste con algunos días oscuros. Te deseo, Cómo mantener ese estado de felicidad? Esa es la pregunta. ¿Cómo mantenernos en éxtasis, en plenitud? Claro, llega un momento en que hay algo el ser sensible, la gente dice, ah, bueno, qué don ser sensible, pero también es una sensibilidad a todo,
a todo lo que tú puedes estar Sí, viendo, lo bueno, que puedes estar el ser sensible te abre te direcciona a sitios bellos y sitios no tan bellos. Pero uno tiene que también saber de que desde dónde los está viendo. Si los estás viendo desde un pedestal y no estás en ese momento, en el momento más terrible de la situación, si no eres el observador, pues también saberlo, pues para poder solucionar, no dejarnos ahogar por las tristezas, no dejarnos ahogar las situaciones si todavía estás en la posibilidad de flotar y seguir nadando. Y bueno, ah, y cuando te toque hundirte, pues hundirte, pero recordar que hay sitios en la orilla y que puedes bueno, llegar otra vez a la orilla. yo creo que yo he llegado a un estado así de estabilidad, así, a pesar que hay momentos, no como la montaña rusa que cae y sube. Llegué a pensar en algún momento que era bipolar y me fui a los grupos bipolares y me di cuenta que no soy bipolar. O sea, sencillamente soy una persona sensible que la alegría del otro también me alegra. Me alegro cuando veo rostros sonriendo y caemos en una empatía cuando el otro también está pasando una situación, aunque ya con la experiencia pues uno ha puesto límites, uno sabe poner límites en la vida, pues o sea, a veces, hay situaciones a veces que tú dices, bueno, este karma no es mío, esta es una creación que no es mía y tú sabes ya identificarla. Y bueno, también hay creaciones mías que yo digo, bueno, hay que seguir limpiando la mente porque en la mente se gesta todo. En Sí, la gente, bueno, Susana, todo es mental. Te mando un abrazo ay, y gracias por hacer saludos. esta interacción sobre mi libro. Gracias por leerte el libro. Bueno, lo mejor para ti, para todo tu Gracias. futuro. Gracias, Jorge, igual para ustedes. Gracias a ti. Un abrazo. Igual.